Hola Mónica, buenos días. Pues mira, esto de retomar las actividades, sobre todo las posibilidades de viaje más allá de lo turístico, pues es importantísimo por la conexión que de muchas maneras necesitamos tener los ciudadanos, Braulio. Así es. Como sabe todo el mundo, lo más importante en el turismo es la movilidad, ¿no? Ajá. Y antes estábamos restringidos con estas recomendaciones que hacía pues prácticamente todo el mundo de quedarse en casa, ¿no? Poco a poco se han estado abriendo estas restricciones, sobre todo en Europa, que va 30 días, 40 días adelante de nosotros, y nosotros también ya tenemos esos protocolos de los cuales tú decías. Es la segunda entrega que hace el WTTC, el Consejo Mundial de Turismo, y son también protocolos que nosotros hemos hecho a nivel local, a nivel en México, sobre todo en la parte de hotelería, que ya están liberados por parte de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud. Estos protocolos creo que es importante mencionarlo, que son, digamos, los que nos van a dar seguridad del punto A al punto B, ¿no? No son protocolos aislados, no son protocolos que son silos, sino que son protocolos internacionales globales, porque un viajero que está en Londres y viene a México quisiera tener los mismas protocolos, las mismas Claro. restricciones o no dentro de su viaje, ¿no? Del punto A al punto B, como te decía. Fíjate que esto es muy interesante lo que dices, porque entonces no están homologadas, o sea, no están homologados, digamos, los protocolos en México, en América Latina o en América, que en Europa, No, que en sí Asia. están. No, sí están. Lo que propone el Consejo Mundial de Turismo, nosotros, yo participo en las llamadas de los miércoles como presidente del CENET, son protocolos internacionales globales, ¿no? Bien. Son protocolos que, insisto, que desde el punto A al punto B y del punto B al punto A deben de ser iguales. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo vamos a poder retomar los viajes? Bueno, han estado abiertos los llamados esenciales, pero ya para prácticamente turismo o para viajes de placer, como uno lo quiera, a donde uno quiera dirigirse, si uno tiene familia en Tamaulipas o si uno tiene familia en los Estados Unidos, ¿a partir de cuándo vamos a empezar a poder ver ya esta posibilidad de viajar con más normalidad? Mónica, estas restricciones las marca la Secretaría de Salud con los diferentes semáforos que han hecho, y también a nivel estatal, digamos que se han hecho semáforos, porque digamos que tú decías, ¿no? Tamaulipas es muy diferente a Baja California o a Cabo, y tienen diferentes contagios y diferentes también semáforos. Aquí en la Ciudad de México no hemos dejado, o hay muchos hoteles cerrados, sí, por supuesto, pero hay hoteles que se han considerado como soporte para las actividades esenciales. Y estos hoy tienen una restricción del 15%. Por ejemplo, en Quintana Roo regresaremos, hoy están regresando, digamos, los empleados de hotelería, están regresando los empleados para la capacitación de estos protocolos y para la puesta en marcha del hotel. El 8 ha anunciado el gobierno que podrán abrir. Estará digamos, en una restricción del 30%, mientras que estén en rojo, después naranja 40, 60 en amarillo y 100 en verde. Entonces, va a depender de la Secretaría de Salud, de los diferentes semáforos que se tengan localmente. Como viajeros, Braulio, ¿estamos expuestos a algún tipo de sanción en caso de violar alguno de los protocolos, o nunca falta el que se pone necio en el aeropuerto, no se quiere poner el tapabocas o se lo quita dentro del avión? ¿Va a haber sanciones? ¿Se han endurecido estas o no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros, y el viajero tiene que entender que estamos hoy pasando por una contingencia todavía en donde hay contagios, no estamos libres de. Y lo que se ha visto en Europa es de que sí se tiene que reforzar el uso de todas estas nuevas medidas que se han implementado en estos protocolos. Como tú dices, siempre habrá alguno que no lo quiera hacer, y las políticas, cada compañía tendrá que reforzar esas políticas y tomar sanciones. Pues sí, porque ahora sí que sobre aviso no hay engaño. Ahora, en la reapertura de esta conexión turística, sobre todo, ¿a qué nos vamos a enfrentar en materia de precios, de accesibilidad? Sabemos que hay muchas aerolíneas mexicanas, que operan en nuestro país y que son también, que operan evidentemente a nivel internacional, que se han declarado pues en bancarrota. Unas definitivamente no volverán a operar, otras que siguen operando
pues esperamos que haya algún tipo de apoyo en el sentido de no encarecer demasiado los precios de los boletos aéreos, qué sé yo. Mira, nosotros estimamos que en México existe una recuperación hasta diciembre del 55% del mercado doméstico y 45% del mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos todavía muy lejos de donde estábamos al principio, en marzo. La realidad es de que no habrá ningún incremento en precios y habrá flexibilidad. Hay muchas empresas que ya están, bueno, desde el inicio están con estas políticas de flexibilidad de cambios y no de costos. También tenemos que entender que estaremos entrando en un valle, ¿no? del turismo, no vamos a estar en lo más arriba, sino en lo más abajo. Y también estas medidas de los protocolos y de sanitización, pensamos que no se va a pasar al precio. Entonces, al final de cuentas, yo creo que ese es un tema en donde el volumen será bajo y será gradual y llevará tiempo para poderlo tomar. Y no creo que haya, o no sabemos de ninguna empresa que no esté siendo flexible para estas políticas de cancelación o de cambio de fecha. Claro, porque también hay que considerar que pues vamos a retomar esta nueva normalidad en un país o en un mundo donde se ha prácticamente paralizado la economía y muchas personas han visto la suya propia muy afectada. Lejos de los viajes, sí, los esenciales que haya que hacer por trabajo o por alguna emergencia, pues sí, el turismo creo que no va a ser precisamente de las prioridades en el gasto de la familia. Sí, hay estudios en el que te dice que había un 9% disponible para viajes y por supuesto que al final del año ese número es menor. Se estima que en 2 puntos porcentuales. Mira, nada más para dimensionar cómo está el tema en el mundo, porque esta es la primera vez que, digamos, el turismo para completamente. Claro. Se perderán 100 millones de viajes en todo el mundo. Eso es un número enorme, ¿no? Al final de cuentas, pues se ha parado todo el turismo. Y también tenemos que entender que el turismo no solamente es de placer, sino también es de negocios. Entonces, claro, ha sido muy complicado esta situación que estamos viviendo para las aerolíneas, para el transporte terrestre, para los hoteles, para todo el turismo ha sido muy complicado. Entonces, al final de cuentas, pues bueno, la recuperación tendrá que ser mundial. El turismo es muy resiliente, digamos que sí se recupera, ¿no? La última vez que tuvimos un impacto así tan grande en México fue en el 2008-2009 con el H1N1. 2009, ahí nos tardó 32 meses para salir y se estima que sea el doble. Entonces, la recuperación será muy larga. O sea, estamos hablando de 64 meses para una recuperación aproximado. Sí, es muy largo. Braulio, muchísimas gracias por estos minutos. Yo te pido que nos permitas mantenernos en contacto para ir viendo el desarrollo de esta apertura y sobre todo pues en lo que se pueda reanimar pues a la ciudadanía, también hacer un esfuerzo por reactivar el turismo, que es algo de lo más importante que tenemos en nuestro país, pues para vivir, ni más ni menos. Es muy importante eso, Mónica. Nosotros nos debemos de sentir orgullosos de México, sentirnos orgullosos del servicio que damos en esta industria, de la gastronomía, de los lugares, claro, visitar México y estar promoviendo México, porque al final de cuentas la reactivación será a nivel nacional con viajes cortos y es muy importante que apoyemos a esta industria. Sin duda que sí. Nos mantenemos en contacto contigo y muchas gracias por estos minutos.